Buenos días, mi nombre es Arturo Andrés Madenaria. Hoy voy a presentar un video ante un código que nos pidió el profesor de sistemas de potencia, el señor Carlos Lázaro, de la Universidad del Sinú, que va a tratar sobre resolución de circuitos trifásicos, en este caso. Como pueden ver en la pantalla del computador, pues si se dan cuenta estamos en un repositorio de KitKat. Este repositorio es mío, personal, del proyecto precisamente del código. En mi caso yo decidí programarlo en Python. Como pueden darse cuenta acá en la parte inferior del repositorio dice que es 100% Python, está hecho en Python. Aquí está el repositorio como tal, estos son los archivos del repositorio. Y la forma de instalar el programa, dado que es un programa que inicialmente la idea era que fuese gráfico, era un programa gráfico que intentaba hacer. Sin embargo, la cosa terminó convergiendo a un programa de consola. Es decir, iba a ser un programa en el cual iba a ser tipo elegir, colocar valores, calcular y ese tipo de formas de interactuar, pero me encontré con varios problemas y era la facilidad. No era tan rápido usar un programa de alguna forma gráfica, además de que no conseguía una disposición correcta más que sea eficiente, ¿no? Entonces tendió hacia este modelo de terminal que voy a mostrar ahora. En el inicio del repositorio lo primero que vamos a encontrar es la forma de instalarlo. ¿Ya? Tenemos que primero clonar el repositorio y luego pues ingresar a la carpeta, iniciar un entorno virtual en la misma carpeta, porque todos los paquetes que se instalan serán en esa carpeta. Es decir, que cada vez que inicie el programa necesita iniciar ese entorno virtual y luego darle el comando spt a la terminal y va a iniciar el programa, o analizador, o como queramos, él va a llamar al programa. Eso está explícito, muy explicado aquí en el repositorio de cómo funciona, sobre todo en esta parte de lo que acabo de decir. Es que es necesario clonarlo. Y siempre tenía el entorno virtual cada vez que se había usar. Es decir, cada vez que yo usa debo ejecutar este comando en la carpeta en donde esté el programa alojado, ¿no? Donde se ha hecho la copia del repositorio. De esa manera tendremos acceso al programa en terminal. Descripción general. Pues aquí está la descripción general de todo el programa, que está hecho en Python 3.10, más es lo que pues, estuvo escrito. Y las características destacadas. La arquitectura está en MB. El proyecto sigue la arquitectura de capas. ¿Por qué decidí esta forma de guardar los archivos? Pues porque de esta manera estoy separando varias cosas del programa que son muy importantes. Tenemos el índice. Este es uno de la versión de paquetes. Aquí lo dice. El main, pues el menú principal clásico, es donde se ejecuta. Es de la configuración de todo el programa, de los errores y las utilidades, formateo de fasores y potencia. En la parte de core es el núcleo. Acá es donde tenemos todo lo que tiene que ver con la lógica matemática, las funciones, los circuitos, resoluciones. Toda la parte bruta matemática está en core, que es el núcleo. Tenemos click. Pues click acá es donde está lo que tiene que ver la consola que habíamos hablado. En GUI pues tenía la parte gráfica que todavía existe, pero creo que yo no la voy a trabajar más porque creo que la parte terminal está mucho más eficiente. Entonces pronto voy a actualizar el repositorio, creo que eliminando la parte gráfica. En cuanto a los controladores, pues es el que controla la parte de que pasaba el núcleo, o sea, la información del núcleo a la parte gráfica que tenía antes. Y los servicios, pues aquí están los que son los datos de los servicios que se usan, las librerías y todo eso. Y pues bueno, aquí toda la información está en el repositorio. La documentación como tal del programa, si no se tiene alguna parte, si hay algo que no se explicó o dentro del readme inicial que tiene aquí, o sea, el documento inicial de vista no se aclara, pues acá están las partes más concisas de cada punto, bien explicado, documento de usuario. Aquí tenemos una guía de usuario, donde pues el usuario aprende a instalar el paquete y todo eso que tiene que ver con esas cosas. La idea es que esté bien documentado el proyecto. Muy bien. Esto es el repositorio. Entonces, aquí en el Visual Studio tengo el mismo programa. Si se da cuenta es el mismo, tiene los mismos documentos, solamente que estas carpetas que están acá, algunos son de KitKat, porque claramente para tener el repositorio de KitKat tengo que tener un controlador de versiones, y en este caso uso Git, con KitKat, para crear la redundancia. Entonces de esta manera
debe conectarse. Recordemos, bueno, aquí ya como les dije, les había mostrado que en la carpeta SPT, que es el nombre que tiene el proyecto, la carpeta SPT, cuando se le dé clonar, va a clonar la carpeta SPT. Entonces, pues aquí está toda la información. Y si yo quisiera hacer un ejemplo, como para probar qué tal está el programa, pues aquí tengo el ejercicio que el profesor pues había hecho en clase, ¿no? Que es este. Entonces estaría bueno nosotros hacer este ejercicio para probar si vale la pena usar este programa o no. Entonces, lo primero que habíamos dicho era que tenía que ingresar a la parte de la carpeta donde tenía el programa. En este caso yo había dicho que lo tengo en documentos y bien ingresar a la carpeta SPT, que es donde tengo el proyecto. Si se pueden dar cuenta, si no se dirigen, aquí está. Está la carpeta main, que quiere decir la raíz, estamos en la parte master del proyecto. Mire, aquí está. Este es el proyecto, son los mismos archivos que están en el repositorio, nada raro. Entonces, había dicho que cuando ingresamos a la carpeta necesitamos iniciar el entorno virtual de la aplicación, donde se cargan los paquetes de la aplicación, porque resulta que esto usa unas instalaciones de Python, unas paqueterías de Python, que en mi caso que uso el sistema Arch Linux, pues yo no podía instalar esos paquetes al azar en mi PC, porque podría tener conflictos dado el funcionamiento de este computador, bueno, de este sistema en realidad. Eso no quiere decir que no pueda instalarse Windows. En el repositorio también di una opción para instalar los Windows, pero funciona de la misma manera. Es decir, cierra el directorio, la carpeta, con los archivos que se necesitan para que se ejecute el programa. De esa manera, tengo seguridad de que no se va a salir ningún paquete que vaya a tener conflicto con otra parte del sistema. Pero lo creé de esa forma por razones de que es más fácil, más flexible y pues iba a ser más transportable a otro sistema operativo, dado que simplemente es un código con una virtualización, bueno, con un contenedor, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces inicio el entorno virtual. Como ven, no me da ningún mensaje, entonces coloco analizador o SPT, que lo escribí con S, y pues aquí tengo el programa. El programa es este es el de terminal. Si se pueden dar cuenta, dice versión 1.0, que fue la que decidí tomar como 1.0 ahora. Y pues en el repositorio está toda la información. Aquí podemos tener varias opciones. Yo puedo escribir health, si se dan cuenta tiene un autocompletado, también se lo incluí. Y pues vamos a tener ayuda trifásico y monofásico, le da alguna pequeña definición de cómo debe funcionar, gramática, de la forma en la que se debe escribir los comandos, porque es importante, me parece eso. Y pues bueno, si yo quisiera resolver este circuito, pues lo primero tendría que leerlo. Entonces dice, una línea trifásica tiene una impedancia de 2J4 ohmios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es escribir qué tipo de circuito voy a hacer. Entonces, trifásico es el circuito, y mediante esta bandera vamos a ir escribiendo lo que necesito, ¿no? Entonces, lo primero que me encontré ya era la línea, ¿no? Teníamos una línea y yo puedo escribir aquí línea. Bueno, le di enter, entonces tomo el comando. Entonces, por eso me parece que está mal, porque no puse valores ni nada. Entonces, línea. La línea era de 2 más J4, si no estamos mal. 2 más J4, así está. ¿Qué más tenemos? Dice, una línea generalizada por una fuente trifásica balanceada con tensión de línea. Esto es importante, de línea. Entonces, vamos a colocar acá fuente. Este es el código de la fuente. Si se dan cuenta, está acá abajo, el mismo. Y la fuente, pues toca escribir si es bifásica o de línea. Entonces coloco de línea, 2 puntos y el tamaño de la fuente. Aquí sería de esta manera: 207,85. 207.85. El ángulo, pues se lo puedo escribir con una arroba. Le puse varias opciones con una A o simplemente con corchetes, de esta manera, preciso. Dado que es un voltaje de línea y yo quiero que en el diagrama me aparezca el voltaje de fase con ángulo de 0, yo voy a adelantar esto 30, dado que la diferencia que tiene entre 30 y que quiero que en el plano cartesiano pues, me parezca lo mejor posible, o sea, no se vea feo respecto al ángulo 0. Listo, ya tengo la fuente, ¿no? Entonces, como ya tengo la fuente, ya debo colocar el resto de información. Ya pusimos la línea, pusimos la fuente y tenemos que colocar las cargas, ¿no? Entonces, tenemos una carga en Y y otra en delta. Entonces, lo mismo,
coloco aquí cargas y coloco qué carga es una carga en Y, dos puntos, escribo el valor de la carga en Y es de 30, 40, 30 más J40. La otra es delta, dos puntos, 60 menos 45, 60 menos J45. Si se dan cuenta, bueno, voy a hacerlo agregar aquí. Yo puedo cambiar la J hacia donde me parezca, es decir, yo puedo colocar la J al inicio o al final. Miren, aquí lo puse uno al inicio pero al final para que vean que no hay ningún tipo de problema en cuanto a eso. Ahora, ya aquí todos los datos están puestos, ¿no? Todos los datos están puestos, esperemos que estén bien. Y si yo le doy Enter en este momento, él va a resolver el problema de forma y me va a dar una información rápida, sencilla, sin mucho complique. Entonces, esto fue donde nos equivocamos ahorita. Esto fue el código que acabamos de escribir. Y aquí me dice cuáles son los datos de entrada que yo escribí. Además de eso, acá tenemos un proceso de reducción donde me muestra la carga total, más la línea, más el de la línea, y la corriente de línea, la tensión de línea, de fase, perdón, y la tensión de línea en la carga. Es decir, tendría que ser acá. Bueno, supongo que sería aquí, porque no puedo decirles acá porque esto es trifásico. Entonces el de fase sería entre este y este, que dice que es de 111,88 voltios. Ya. Tocaré buscar aquí el resultado si es verdad que está 111. Me lo consigo, en qué parte está. Aquí está, 111 menos 10,3 es el grado. Bueno, aquí está, 111 menos 10,3 voltaje de fase. Y así pues es una forma rápida en la que me da información. Interpretaciones técnicas, aquí me da una pequeña conversión aplicada, el ingreso de tensión de línea se convierte en fase y pues eso. Ahora, aquí no hay mucha información, si se dan cuenta es una información breve, rápida, una información que uno necesita. Pero si yo necesito algo más conciso, yo coloco 2 barras y coloco taller. De esa manera, pues con este código, bueno, con estas banderas más el taller, él me va a dar una respuesta mucho más larga, más completa. ¿Basada en qué? En precisamente la respuesta que debería tener un taller como este. Que creo que es importante tener todas estas respuestas. Si se dan cuenta, en realidad saqué todas estas de acá. Hace que pues sea más extenso. Bueno, aquí está la respuesta que nos dio. Vamos a ubicarnos desde donde empezamos para... Bueno, esto fue lo primero que lanzamos, donde me da la respuesta que va desde datos de entrada hasta interpretaciones técnicas. Luego escribimos esto con la bandera taller. Luego entonces me da la misma entrada, los mismos datos que me dio al inicio, ¿no? Más el modo taller, que me da la corriente de la fuente, o sea, me lo explica, me da explícitamente la corriente de la fuente, que es esta. Me da la potencia compleja total, la potencia compleja, estas de fase de línea, la de tensión de línea y modo carga, la fasorial de tensiones de estrella, carga 1, corriente de fase, carga 1, corriente de fase, carga 2, delta, inciso G, pues va con inciso, corriente de malla, delta, coordenadas fasoriales de corriente delta y desglosamiento de potencia. Aquí está. Y por esta información, aquí tengo un análisis un poco extendido, tengo la admitancia y todo eso. Ahora, yo había hablado de una gráfica, ¿cierto? Si yo borro esto de taller, digo graficar, pues tengo una gráfica para lo que sería mostrar acá, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, yo decidí que adelantar los 30 grados porque esa es la diferencia que tenía con este. Y mire, está retrasado aún así este voltaje, como mostraba ahorita en los cálculos, 111,81, ángulo de menos 10,3. Aquí se muestra, este es el de fasores y aquel es el de corriente. Ya. Y de esa manera tenemos una forma bastante rápida de hacer cálculos, me parece a mí. No solamente tenemos estas opciones, también, pues si yo coloco graficar menos m, me va a graficar en un hilo solamente. Entonces, de esta manera tendríamos solamente un hilo, donde aquí tengo la corriente, es de 5 amperios, ángulo de 0, y el voltaje de línea, de fase, que es lo que dice. Entonces, de esa manera
pues creo que es bastante preciso el programa. Obviamente, pues como ya expliqué acá en el repositorio, es un programa que aún está de desarrollo, pues ya hace esos tipos de cálculos. De momento funciona bien para eso, para estos ejemplos, para flujos de potencia y ese tipo de cosas. Sí, pero necesito mejorar más, sobre todo la que tiene que ver con la sintaxis. Es decir, la idea de seguir escribiendo comandos así me parece más rápido. Entonces voy a hacer que esto sea aún más modular de lo que es, porque si se dan cuenta, es cada cosa es bloque por bloque por bloque. Entonces, a veces es un poco complicado porque entonces me toca decirle al programa que debe interpretar cada bloque según corresponda, porque por lo menos yo puedo escribir fuente acá, pero a veces lo puedo escribir por acá, atrás. Entonces, si yo los muevo, ¿qué va a pasar? Pues que el programa tiene que entender que es el mismo ejercicio, porque son los mismos datos, ¿no? Si cambian de datos, yo tengo que escribir una referencia diferente por si quiero resolver otra cosa. Si se dan cuenta, cada vez que quiero algo nuevo, pues simplemente escribo algo nuevo, ¿no? Entonces, pues, creo que con esto es la presentación del programa. La forma en la que funciona es esta. Funciona en terminal, es rápido, sencillo, y apenas escribo yo un código, pues simplemente, y tengo muchas cosas equivalentes iguales, simplemente hago esto. Puedo cambiar los valores, si se dan cuenta es muy preciso con su Y. Bueno, si tienen alguna pregunta yo podré contestarla, y feliz día.